Bueno, te adelantábamos que nos vino a visitar Andrés Lablunda, que es legislador de la ciudad de Buenos Aires, de Fuerza Buenos Aires, dentro del kirchnerismo, si querés, cristinismo, yo creo, Sí, sí, del peronismo conducido por del Cristina. peronismo conducido por Cristina, Digamos, por exactamente. Néstor, yo digo así, nosotros somos peronistas, conducidos desde el 25 de mayo del 2003 hasta el 27 de octubre del 2003 hasta el 2010 por Néstor Kirchner, y desde el 28 de octubre del 2010 hasta hoy por Cristina. Perfecto. Y está Es decir, bueno porque la decirlo. construcción hasta del kirchnerismo es un concepto mediático. Y me Mm, parece bien ujú. decirlo y aclararlo, porque digamos, hoy el peronismo es muy amplio y empezaron a verse como, digamos, situaciones distintas, líneas de pensamiento distintos. Recién hablábamos fuera del aire Ujú, y decíamos, lo importante es el programa, tal ujú. vez de lo que uno le puede ofrecer a la gente. Discutamos el programa y después Claro, discutimos nombres. totalmente. Bueno, nosotros sostenemos que hoy la democracia no es plena en la medida que hay una proscripción política operando, igual que en el siglo pasado. Entonces, ese para nosotros es el principal punto a discutir, a debatir, a confrontar también con otros que piensan que no. Entonces nosotros decimos, bueno, primer cuestión, o como se dice, contradicción principal, más en términos políticos, es Cristina libre, Cristina inocente y romper la proscripción de Cristina. Y después de eso, bueno, hay grandes temas o debates nacionales que se hacen imprescindibles discutir hoy para cuando seamos gobierno tener la claridad suficiente. Primero para con la sociedad qué queremos hacer y después hacerlo al momento de gobernar. Porque venimos de una experiencia, bueno, que no fue la mejor, Máximo siempre lo pone. Por algo la gente eligió a una persona con una motosierra en la mano para que presida el país. Entonces, bueno. Nosotros tenemos que llevarle mucha claridad a la sociedad argentina que qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Nosotros decimos, bueno, la proscripción es algo que hay que romper para mejorar y para poner a la democracia en un sentido pleno. No puede ser que a 50 años del golpe cívico-militar, a 50 años del genocidio, y siendo nuestro país un abanderado en términos de políticas de derechos humanos, estén restringidos derechos políticos de por lo menos el 20% del electorado que no puede elegir a quien quiere elegir. Y quien quiere presentarse no pueda presentarse, ¿no? Entonces ahí hay derechos políticos que están siendo vulnerados, derechos humanos que están siendo vulnerados, y eso tenemos que rápidamente solucionarlo. Nosotros por eso decimos en nuestro programa político la libertad de Cristina, vamos Y a hoy poner la en el única orden. forma de romper esa proscripción es a través de un indulto, porque digamos, No, o no. no, no, no. Bueno, hay muchos. Por eso digo, ahí en la cuestión de la libertad de Cristina estamos discutiendo sobre todo el qué. Y después pasaríamos al cómo, porque si no Ok. nos enredamos en esa cuestión. Nosotros decimos, bueno, hay un punto de discusión central que es de romper la proscripción de Cristina, Ok. ¿no? Entonces, es la acumulación política y el debate, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, el discutir y demás en relación a ese punto. Y después veremos el cómo. Y detrás de eso, bueno, discutir, por ejemplo, la deuda, ¿no? Ponerle con el Fondo Monetario Internacional que nos restringe de una manera bochornosa, si se Que quiere, a la cuando hora. termine el gobierno de Milei van a quedar casi 56.000 millones de dólares solo con el Fondo Monetario Solo con el Internacional. Fondo Monetario Internacional y no sabemos a dónde fue esa plata ni a dónde va a ir la que tenemos que pagar tampoco. Entonces, ahí hay que tener una discusión seria, construir los consensos con todas las fuerzas políticas para discutir una reestructuración de esa deuda en relación a las verdaderas posibilidades de pago que tiene la Argentina, sin dejar a la gente afuera como lo viene haciendo. Digamos, la situación que estamos viviendo en Argentina es dramática. A ver, no sé, te pasa, pero A hablar con un todos, a amigo, con un todos, a conocido, todos, a todos. no llegan a fin de mes, te endeudás para comer, porque no es para comprar una heladera, para comprarte un autito, algún bien durable, no, es para comer. Sí. Ni que hablar los jubilados, ni que hablar las personas con discapacidad, es decir, bueno, se dice que ya un 60-70% rechaza la Sí, gestión de el Milei. otro día leí una Los encuesta que números está en están dando el... eso, bueno, con las limitaciones que tienen las encuestas y demás, pero uno lo percibe en la calle. Sí, sí, Y lo percibimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy legislador porteño y lo veo caminando cada una de las comunas. Y no solamente las comunas del sur de la ciudad, exacto. las comunas del centro también y algunas de las del norte también.
Así que acá hay una situación social cada vez más grave, más acuciante, y para eso hay que llevar una propuesta, una alternativa y construyendo una alternativa política de cara, si se quiere, a una unidad, pero una unidad que discuta, ¿no? No, viste, se dice una unidad hasta que duela. Bueno, no, que duela ahora la discusión, para que después no cometamos errores Sí, como tal vez y pasó en el llevemos... gobierno de Alberto Fernández, hay que Claro, claro, decirlo, o con es una experiencias realidad. anteriores en los años 90, por ejemplo, la Alianza, que no se discutió el modelo, se discutieron las formas y así terminamos en el 2001. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que nos merecemos un debate muy serio en relación a los problemas estructurales que tiene la Argentina hoy y llevar una propuesta sobre todo clara, ¿no? Entonces, por eso duele cuando se desconocen los logros del 2003 al 2015 y no se la nombra a Cristina, ¿no? Y yo me acordé de una cosa, porque pensaba el acto, ¿no? El otro día en la Plaza de Mayo, y a mí algo que me quedó muy marcado cuando murió Néstor fue que al otro día de que Néstor partió, se juntó la CGT en pleno en la calle Sopardo y ellos mismos dijeron que el mejor alumno de Perón había sido Néstor. Me acuerdo. Es verdad. Y no lo decimos los kirchneristas, lo dijo el propio movimiento obrero organizado. Entonces llama la atención, digamos, por qué no la nombran ni a Néstor, ni a Cristina, ni reivindican un montón de logros para el pueblo trabajador que se dieron en ese momento del país, que no hace tanto, hace 10 años. Que hay una memoria histórica, que vos cuando recorres, cuando caminás, escuchás a la gente que te dice, bueno, con Néstor y Cristina estábamos mejor. Entonces, cuando en los relatos, en los discursos se empieza a omitir, ahí empezás a ver que no solamente la proscripción es fomentada por un sector, sino que, bueno, estamos desde el discurso, desde la palabra, omitiendo o proscribiendo también, si se quiere, discursivamente, un periodo de la historia que nos da mucha fuerza también para dar la discusión de ahora, porque si no, ¿desde dónde discutís? Si no ¿Sabes es qué? desde Vamos a esta línea de pensamiento, si querés, y a ver qué reflexionás vos. Sí, Uno siempre dice, bueno, durante el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner se hicieron muchas cosas bien y entonces mucha gente empezó, inclusive los jóvenes de esa época, que era tu caso, sí, sí, empezaron sí. a Yo soy creer en un la... hijo del 2001, si bien soy un hijo desaparecido, siempre lo Sí. digo, yo soy un hijo del 2001 y un hijo político de Néstor y Cristina. Sí, sí. Empezaron a creer en la política y Así es. dijeron, bueno, ok, este es el modelo, si querés, sociocultural, socioeconómico que me representa, y vamos para adelante con Néstor y vamos para adelante con Cristina. ¿Qué pasó en este tiempo, digamos, para que esa juventud, en los primeros, si querés, 2 años del gobierno de Milei, inclusive 2 años antes, se volviera mileísta? Sí, bueno, ¿Qué pasó? pasaron un montón de cosas. Yo creo que la cuestión económica y la posibilidad de pensar un proyecto de vida que tiene que ver, por ejemplo, hasta con la baja tasa de natalidad hoy, también otro factor que Sí, hace a la falta de proyectos, si se quiere, donde la política es central, pero lo ves en estas cuestiones hasta 50% menos de chicos naciendo bueno, en la no, ciudad de Buenos es Aires. dramático. Sí, Es un fenómeno global, sí, pero sí. bueno, nosotros tenemos que pensarlo desde nosotros. Digo, ¿qué pasó? Y pasó lo económico, pasó que a la hora de renegociar la primer deuda que tenía la Argentina con los fondos buitres, se negoció mal. Se dejó de mirar los intereses nacionales y se empezó a privilegiar otros intereses, los financieros o hasta de la propia banca internacional. Entonces, ese primer acuerdo que hace Macri en el 2016-17 lleva después que caigamos en el Fondo Monetario Internacional y otra vez empezamos ese ciclo vicioso de no poder salir y otra vez ir al fondo. Por eso una de las medidas para mí que yo más rescato del gobierno de Néstor fue habernos sacado el Fondo Monetario Internacional de encima y poder dirigir nosotros nuestros propios destinos en función de nuestras propias necesidades y nuestras propias No, y prioridades. además ustedes fueron uno de los pocos dentro del peronismo que pusieron el grito del cielo con ese acuerdo. Muchos otros fueron y lo votaron, ¿eh? Dentro del Nosotros, peronismo. yo creo que en el Y la año izquierda también, ¿no? 2022 Hay que te estás decirlo. refiriendo a la renegociación que Exacto. debería haber sido una reestructuración Exacto. y no lo fue. Obviamente, sí, sí, nosotros y en cabeza del diputado Máximo Kirchner puso un límite ahí a esa renegociación que en definitiva era darle la derecha a Macri, ¿no? Era como validar ese acuerdo del 2018
que sabíamos que iba a ser muy perjudicial para la Argentina. Y yo creo que ahí Máximo cuando lo charlaba con unos compañeros el otro día, Fue el primer choque, ¿no? Me parece. fue para mí Sí. el inicio de... esto y lo voy a decir a título personal, pero es lo que siento y yo creo que es momento de ser sincero con lo que uno empieza. Para mí empezó su campaña política para representar a las mayorías populares, me parece. Fue casi hasta un acto fundacional de identidad, que no es él, es nuestra generación. Yo creo que nuestra generación política, a partir de ese hecho, de hecho yo ese día lo sentí tan a fondo que escribí un tuit que no lo tengo ahora acá, pero si Juan Cruz que me está mirando y me lo quiere mandar, Por ahí lo buscaste. lo puedo leer y se los voy a leer porque a mí me impactó mucho porque, bueno, acá hay un momento refundacional, porque la cuestión de la deuda es central para poder pensar un modelo de desarrollo nacional con autonomía. Totalmente. Entonces, de esa decisión, a esa decisión llegamos hoy, ¿no? Con esa base ética, apoyados en esa decisión y cuestionando, interpelando, cuestionando al poder económico fundamentalmente, y eso por eso llama la atención cuando de sectores del peronismo intentan escindirse de esa parte o ese sector del propio peronismo que cuestiona, ¿no?, a esos intereses que están de alguna manera dominando o impidiendo que la gente sea feliz, básicamente, porque nosotros aspiramos a la felicidad del pueblo. Ahora vemos que hay un poder económico, hoy sobre todo financiero internacional, condicionando el desarrollo de nuestro país, y ante eso hay que plantarse. Y lamentablemente, y es con conflicto. Vos hablás, digamos, con gente cercana al gobierno, ellos te dicen, no, pero ustedes están viendo una parte de la economía, no están viendo el total de la Claro, economía, claro, ¿no? sí, 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 No estás totalmente, viendo la sí. minería, no estás viendo el campo, Bueno, no estás viendo... totalmente, sí, Pero sí. la realidad es que eso no le está llegando a las grandes mayorías de la sociedad. Ese es el punto. Y por otro lado, también me ha pasado que yo digo, me parece digamos, como un pensamiento un poco extraño. Te dicen, bueno, la gente que esté en el conurbano la va a pasar mal, porque ese modelo de desarrollo de país no es el que tiene que tener la Argentina. ¿Y a dónde se va a ir la gente? En los conurbanos. En los conurbanos, ¿no? Rosario, Córdoba, El Gran Buenos Aires, Rosario, en Mendoza. Córdoba. Claro, porque acá ¿Se hay va a un ir la proyecto gente? pensado, es un modelo extractivista, exportador sin valor agregado, que está dejando de lado la industria y la producción y a la pequeña y mediana empresa, que es la que te genera el empleo. Porque ponele, y de hecho, todas las discusiones, todos los proyectos estructurales que ellos trajeron, no sé, el RIGI, ley de glaciares, ¿no?, los más discutidos, estaban pensados, pero ni siquiera en todos los sectores primarios. Estaban pensados solamente en la minería. Exacto. Y de ahí después, sí, de la minería expandieron hacia otros sectores. Pero son sectores que, a ver, nosotros no estamos en contra de la minería. Está bueno que lo digan. No Está estamos, bueno que- claro, porque si no, Está viste, bueno que lo digan. no, por eso somos peronistas. Y eso es bueno. Somos un sector del peronismo que cuestiona el poder. Esencialmente es eso y eso es lo que incomoda. Que quiere redistribuir riqueza, que quiere una sociedad igualitaria. Cuando vienen a discutir el RIGI, cuando vienen a discutir la ley de glaciares, no te vienen con una discusión de proyecto de país. Porque ¿cuál sería una discusión de proyecto de país? Listo, discutamos la minería. Compartimos y coincidimos que estamos abajo en la explotación y exportación minera. Chile está en 50.000 Se puede millones, aumentar, nosotros estamos veamos. en 8.000, 9.000, ahora con algunos proyectos mineros más estaremos en 10.000 millones de dólares. Falta, obvio que falta, pero no por lo que falte vas a entregar primero la posibilidad de que te reingresen los dólares cuando se los llevan, que haya un desarrollo local con valor agregado en origen, de que no nos lleven puesto el agua ni los glaciares, porque no es que te vienen con el RIGI y te dicen, bueno, vamos a discutir el cobre en Mendoza o en Neuquén, o el oro en San Juan, pero ¿sabes qué? Discutamos también y vamos a traer un proyecto de una refinería de oro y plata para darle valor agregado en origen a eso, para que queden muchos más dólares en el país y se exporte no solamente la materia prima, sino el trabajo argentino. No te vienen con eso, te vienen con una mentalidad, con vocación de Potosí, como se dice, ¿viste? Claro. De una exportación de nuestra materia prima sin ningún tipo de valor agregado. Entonces, ahí obviamente, claro, ellos están viendo un sector de la Argentina. Para ese proyecto son 10 millones de personas. ¿Y el resto de las 30, 35? ¿Qué hacemos?
La ñata contra el vidrio o contra la No, pantalla, ahora como dice. estamos de acuerdo, por eso a mí me parece, digamos, como un... es difícil, digamos, cuando uno piensa de esa manera, porque realmente no estás incluyendo a mucha gente. Y el resto de la gente se queda mirando y dice, La bueno, miramos ¿qué hace? afuera, la miramos afuera y entonces por eso hay que discutir políticamente, seriamente, Déjame, seriamente. no sé si te mandaron el No, pie, no, si no lo me lo querés leer. mandó. Bueno, no. No, no me lo estoy Déjame, mirando, pero no me lo mandó. déjame preguntarte Sí. por la visita que tuvo Cristina Fernández de Kirchner hace pocas horas de Miriam Bregman y de Nicolás del Caño. ¿Qué pensás? ¿Se sabe algo de esa No, 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 yo conversación? ¿Es una particularmente no conversación más sé. política que...? No, no, mira, yo creo que apenas Cristina fue proscripta y presa injustamente, Miriam fue. Yo creo que ante las causas injustas, creo que está bueno que toda la dirigencia política no solamente se solidarice y que entienda que si fueron por Cristina pueden ir contra quien se plante ante el poder económico, ante una justicia injusta, ante un poder judicial que hace un uso selectivo del derecho penal y ejerce una persecución política. Entonces yo creo que todo aquel dirigente que coincida en estas ideas, está bueno que nos empecemos a juntar. Está bueno, nosotros no vamos en contra de nadie, nosotros estamos proponiendo un programa que es el que empezó a delinear Máximo ahí en Cañuelas el otro día y lo va poniendo cada vez con más claridad. Y bueno, quienes coincidan con ese programa, hay que avanzar. Estamos de acuerdo. Ahora, te pregunto a Sí, vos, ¿vos considerás que la única que puede encabezar ese proyecto es Cristina Fernández de Kirchner o puede haber otra persona dentro de la renovación, de la nosotros queremos que quien reconversión? mejor representa ese sistema de ideas, este programa, es Cristina. Es Cristina. Ahora bien, está proscripta. Por eso dijimos, hay que romper esa proscripción para que Cristina sea candidata. Y si no lo es, bueno, tenemos que encontrar el compañero o compañera que mejor represente estas ideas que yo te estoy diciendo. Ujú. Y el que mejor las represente, Cristina, no quiero poner Yo lugar Cristina, pero no sé si vos ah, leíste las últimas encuestas, que siempre decimos, las encuestas, viste, son complicadas, pero el dato que sorprendió, más allá de que Milei está a la baja, es que Kicillof también está a un punto de ganar en primera vuelta en las últimas encuestas. ¿Leíste lo mismo? ¿Tenés alguna reflexión a ese respecto? yo creo que el modelo de Milei, porque acá está bien, está bueno, a ver, aclarar una cuestión. No es solo Milei. Milei hoy es el pasajero de turno, digamos, de Sí. un modelo económico que, como bien lo describimos recién, incluye Sí, solamente que empezó en a el 10 o 15. macrismo, lo No, tenemos empezó, como si más querés, más corto, ¿no? atrás, Pero si querés, empezó en el más atrás. 55. Exacto. Es el proyecto histórico de un sector de la Argentina que no quiere un país industrial, fundamentalmente. Ni desarrollado, ni integrado, ni con mirada federal, ni demás. Ese proyecto sigue latente y va encontrando distintos personajes o referentes, si se quiere, en el transcurso de la historia y los va poniendo en ese lugar. Hoy es Milei, quizás mañana es otro y quizás mañana viene otro y van poniendo otro y así. Por eso nosotros decimos, vayamos a discutir lo estructural de ese modelo y generar una alternativa. Por eso decimos, ¿y sobre qué construimos esa alternativa? Construyéndola y apoyándola sobre los logros Ok, recientes. Y desde ok. ahí empecemos a discutir, discutir. Ojalá nosotros estamos militando todos los días para romper esa proscripción injusta y que es ilegal y que viola derechos humanos y es antidemocrática. Entonces, contra eso vamos. Porque si no, también, está bien, vos llegás, Cristina proscripta, vos llegás y no representás ese sistema de ideas, vas a hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Otra vez la experiencia del 2019? Sí, claro, claro, que va a ser una experiencia fallida, ¿Fallida otra seguramente. vez? Bueno, por eso es momento estos meses de tener una discusión seria, profunda en relación a un programa y a un sistema de ideas, como te decía recién, que por lo menos de una discusión profunda y seria, clara también, sin esconder a nadie, de qué país queremos. Sos legislador de la Ciudad de Buenos Sí. Aires, estás en tu último periodo, en 2027 termina tu mandato. ¿Cómo ves estos años que tuviste en la legislatura? ¿Te hubiese gustado poder hacer algo más? Los proyectos también estuvieron en minoría, hay que Nosotros decirlo. éramos 18, hicimos una muy buena elección el año pasado. Ujú. Pero obviamente no tenemos los votos suficientes para Exacto, ponernos de ley porque no somos gobierno. Nosotros exacto. queremos ser gobierno en la ciudad y estamos construyendo obviamente en ese sentido. Vemos a un Jorge Macri que quiere parecerse cada vez más a Milei.
que ha tomado lo peor de Milei, lo quiere llevar a la ciudad, está implementando toda una política muy centrada en el norte de la ciudad, muy asimétrica, muy de mano dura. Está llevando adelante desalojos, uno casi por día, de manera ilegal, sin respetar los derechos humanos de niños, niñas, personas con discapacidad. Vemos que no se habla de producción en la ciudad. Vemos que la recaudación en la ciudad cae sistemáticamente, cae de la propia coparticipación y cae en los propios ingresos brutos, y el macrismo no hace nada. Ahora está llevando Bueno, justamente está hoy. claro que hay menos actividad económica. Bueno, Eso pero y eso impacta en la ciudad. claro, Nuestra ciudad es totalmente. una ciudad de servicios, fundamentalmente, Exacto. que nosotros decimos, bueno, que no sea solamente de servicios, hablemos de producción en la ciudad. Y no se habla de producción en la ciudad, que es lo que te genera empleo y te genera otro tipo de empleo, otro tipo de anclaje territorial. El desempleo en la ciudad, en las comunas del sur, está superando los 10 puntos. Es un dato muy elevado. Es muy elevado. Ingresos brutos está cayendo, el 30% cayó en ingresos brutos, que es la principal recaudación. El distrito de la ciudad tiene uno de los presupuestos más altos de la Argentina y el más autónomo también, ¿no? Pero se está cayendo la propia autonomía de la ciudad al quedarse sus propios ingresos. Entonces, bueno, hay una situación grave, grave. Y en lugar de buscar consensos más amplios, el propio Macri se cierra queriendo pasar del amarillo al violeta. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí trabajando. De hecho, ahora está discutiendo, llevando la discusión presupuestaria, porque proyectaron una inflación que a los 3 meses ya la No, superó, sí. con lo cual, Pasó en el gobierno nacional entonces también. la falta de previsibilidad, de seriedad y demás se ve en todos los términos, y un Macri que se parece a Milei cometiendo los mismos errores. Por eso, ante esos errores, nosotros estamos construyendo una alternativa desde el peronismo y con otros sectores también. Andrés, siempre es un placer recibirte. Gracias Bueno, por venir a muchas gracias y a Sónica, ¿eh? disposición. Andrés Lablunda, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, pasó por el arranque.